Happy, qué alegría verte el primero. Hola, precioso. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás mejor? Sí, sí, mucho mejor. Aleluya. Gracias. Y gracias por enviarme el vídeo de la reunión de ayer, que vi la mitad anoche y esta mañana el resto y estuvo muy lindo. Muy bien. Hola, Norma. Bueno, hoy resulta que no puedo compartir la pantalla de Zoom en Facebook, así que solo estamos transmitiendo. Hola, Ana. Ay, qué buena foto de perfil. Eh, Ana, resulta que Hola, no Ana. puedo compartir por Facebook. Tengo problemas de algún tipo, de conectividad, de configuración del aparato, pero sí estoy grabando desde ya esto, así que en cuanto luego lo pueda bajar y editar, lo pondré en mi página de Facebook. Y más adelante la idea es subirlo a un canal de YouTube que estamos por crear con la ayuda de Happy, que por cierto hizo un montón de avances ahí, pero yo no he podido como actualizarme con su ayuda. ¿Te acuerdas? Bueno, Ahí está el... hola Happy, Qué gusto verte, Ana. igualmente, ¿cómo estás? Contento de que vamos a hablar contigo. Qué bueno, qué lindo, vamos a hablar de la muerte. Bueno, vamos esperando unos minutos para que se sume alguien más. Sí. Ha habido muchísimos compartires, así que calculo que va a sumarse gente hoy. Bueno, Acá. Un segundo. ID es 8919 1231 A ver. ¡Ay, está 84 quedando hermosísimo! y la contraseña ¿Sigo recortando las estrellas? 410 467. Nati Holzman, buen día familia, gracias por la invitación. Gracias Nati. Ay, 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 ay. Bueno, ahí está Luis Luna Lobo con un plumífero y gorro, pero ¿qué es eso? ¿Hace frío en Madrid? Aquí Hace también frío está con un... y está lloviendo. Llueve y hace frío, sí. Bueno, acá está sumándose Ceci. Hola Karen. Norma, ¿quieres poner el vídeo para que te veamos? hola Karen. Hola, Ana. Hola. Bueno, acá ya hay preguntas. Eh, Muy bien. Bueno, poco a poco ya estamos haciéndonos más y más hábiles en el manejo de las tecnologías con varios dispositivos a la vez, pero sigue siendo un reto y un desafío, ¿no? Hacerlo bien, hacerlo bonito. Bueno, como son las 11 ya, a ver, creo que amerita que inauguremos esta sesión. Y como siempre, me gusta inaugurarlas con un pequeño aquietamiento mientras vibra el cuenco. La idea es que al aquietarnos podamos predisponer el cuerpo y la mente y la psique y el alma a recibir el compartir que se ve acá desde un lugar de corazón abierto, sin mucho juicio, sin mucha mente, más bien como con una escucha plena de todos nuestros sentidos, ¿no? Es un poco mi labor aquí como interlocutor o como entrevistador, se basa un poco en sostener el silencio para que se dé una escucha lo más plena y lo más
cercana al corazón posible. Hoy tenemos a Ana Dilger con nosotros, que es una amiga del alma, a quien quiero muchísimo. Y bueno, voy a inaugurar esto y después ya te doy la palabra. ¿Está bien, Ana? Sí. Voy a silenciar también los micrófonos para mejorar el audio. ¿Cómo era? Oh. Bueno, creo que hubiera necesitado varios minutos más de quietud porque el nivel de vibración que sentía me ha sorprendido mucho. Me sentía muy tranquilo porque por la familiaridad y la amistad, la sensación de que está todo bien. Y sin embargo registro cómo me vibra el cuerpo muchísimo. Me hace pensar que esta convocatoria puede estar trayendo muchos seres, ¿no? Acá a ver de qué hablamos. Seres no solo de estos que nos vemos las caras acá, sino otros más sutiles. Ana, Sí. Ana, ay, mi vida. Gracias por estar acá. Un placer, Dame un corazón, segundo más estar acá. para introducir y ya. Lo que me parece muy importante de este encuentro es como poder escucharte por lo que decía en la presentación. Creo que el mundo de la muerte trae dos cosas. Por un lado, uno de nuestros miedos más atávicos, el núcleo de cualquier miedo, es una emoción muy limitante a la hora de vivir. Y por otro lado, también como que traer a la muerte como aliada para vivir bien, ¿no? Me parece que son dos temas que son muy importantes y que lo estás como bajando en este momento de la vida a través del proyecto de la Fundación, con todas las dimensiones que se empiezan a desplegar, todos los mundos que estás desplegando desde ahí. Así que sin más, Ana, bienvenida a este Zoom. Bienvenidos los que os vais incorporando. Ahí veo a mi prima Lola, lo cual me alegra un montón desde Cádiz, un lugar donde cada día nos envía una puesta de sol hermosa.
a los primos. Así que bienvenidos todos, os dejo con Ana y lo que sea que despliegue, con sus mundos, los mundos de Ana. Gracias. Gracias, gracias. Buenos días para todos, buenas tardes para los que están más lejos. Bueno, acá estamos. Siento que sí, que el mundo del tema de la muerte es algo que nos convoca a todos, pero que en general hay pocos lugares todavía en donde se pueda hablar, ¿no?, de este tema. Es algo que, sobre todo cuando se hospitalizó la medicina, siento, ¿no? Cuando dimos todo ese salto cuántico con todo lo tecnológico, ahí hay ciertos puntos que antes eran tomados como algo natural, como era nacer en la casa. Un parto en definitiva no es una enfermedad, pero ahora hubo toda una tendencia, ni hablar con las cesáreas y eso de tener que nacer en el hospital para estar más seguros, ¿no? Y lo mismo pasa con la muerte. La muerte, con todo el avance de la tecnología, hizo que mucha gente que podría haber muerto en la casa en otro momento termine muriendo así en la terapia intensiva, y ahí, como todo, siento que vamos de un polo al otro y que ahora estamos comenzando una época de integración, y esa es mi misión en este momento, poder hablar de estos temas. Yo me presento así brevemente. Hace muchos años que hago trabajo en la terapia intensiva de bebés y trabajé muchos años en terapia intensiva de niños, después hice neonatología, además del consultorio en paralelo, en donde bueno, ahí despliego algunas otras artes. Lo que empecé siendo terapeuta junguiana y con todo el trabajo de la imaginación en activo. Y bueno, y en los dos mundos me encontré con la muerte todo el tiempo, entonces es un camino también, ¿no? Un camino que nos va llevando también el compartir y el ver morir y el acompañar a morir a otros, sí o sí a uno le hace la referencia de decir, bueno, ¿y yo cómo me quiero morir? A mí me gustaría morirme así, o de qué va este tema, ¿no? Y cuando uno se pone a sondear un poquito en los mundos espirituales y en las distintas filosofías, es inevitable que todos en algún momento toquen a la muerte, y en general hay una frase que es como que es la antesala de la resurrección, la muerte, ¿no? Incluso para distintas religiones, filosofías, y que es un pasaje del umbral. Y bueno, y también tiene que ver, siento, la impronta que cada uno tiene un poco con estas primeras vivencias que tuvimos de las muertes. Cuando uno tiene un entorno en donde por ahí está más facilitado esto de el tener una creencia, y después poder tener ciertas certezas de eso, ¿no?, que uno está viviendo, bueno, siento que eso facilita mucho el camino. No sé, vos querías contar, Juan, alguna de tus experiencias con muertitos. Yo puedo compartir también. Está silenciado. Ahí. Tengo dos grandes experiencias bueno, que han sido
grandes regalos. Y son la muerte de mi papá y la muerte de mi tío. Más que la muerte de mi tío, fue un intento de eutanasiar lo que tuve pocos días antes de que muriera. Y bueno, no sé si empezar por una o por otra. Vamos a la más luminosa. La más luminosa fue la muerte de mi papá. En aquel entonces yo había hecho uno de mis primeros cursos de terapia cráneo-sacral, precisamente con Michael Lalux, que fue el primer amigo al que entrevisté en estos encuentros en quietud. Y en el curso mencionó que se podía sentir el pulso el impulso rítmico craneal durante bastante tiempo después de la última exhalación. Así que el día que se preveía que mi padre iba a partir, yo estaba muy nervioso, como porque iba a ser testigo de eso. Y llamé a Michael y le pregunté, che, eso que dijiste en un curso, ¿es verdad? ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Y me dijo, nada, Juan, usa cualquier punto de escucha y sentí el pulso rítmico y verás que una vez que exhaló, eso dura. Bueno, se dio que finalmente yo fui el único que estaba presente cuando mi padre partió una madrugada. Y sí, él estaba ingresado en una residencia y en ese momento al final me acompañaron unas enfermeras o auxiliares que había ahí, pero enseguida me dejaron solo con él. Una vez que exhaló, fue muy, muy curioso. Vi como que hubiera hecho el sprint final de una gran carrera donde estaba sofocado, así, con una respiración agitada y por fin exhaló. Nada, llamé a mi mamá y a los hermanos anunciando que había fallecido y me coloqué en su cabeza a escuchar el impulso rítmico craneal. Y lo sentía con una fuerza que me sorprendió, porque a veces es algo muy sutil, que es casi imperceptible, que hay que dedicarse a concentrarse, pero eso era una masa, le respiraba el cráneo de un modo así, y enseguida empecé a sentir oleadas de impulso rítmico craneal subiendo y bajando, recorriendo todo el cuerpo, abriéndose, cerrándose, y era como si como si fuese una especie de barquito metido en ese oleaje, como si pareciera que estuviera recogiendo memorias por cualquier rincón de su cuerpo. Iba, venía con una intensidad. Y finalmente hizo un par de respiraciones amplias, expansivas. Me refiero a respiraciones a cómo es ese movimiento que hace lo que yo percibo como lo que se llama la marea en terapia craneosacral, que es esa expansión y contracción de lo que estaríamos viendo que es el cuerpo etérico, ¿no? Y finalmente fue como que se reunió toda esa energía por el canal central y ascendió hasta el tercer ojo, por donde salió al espacio y desapareció. En ese mismo instante sentí que había despedido el espíritu de mi padre y que lo que quedaba ahí no era más que un envase. O sea, mi imagen fue, tengo un tetrabric acá. Y me desvinculé por completo del cuerpo de mi padre, no me interesó más. Y aparte estaba tan conmovido por esa experiencia de haber estado en contacto con el espíritu de mi padre hasta su partida hacia no sé dónde, que quedé muy satisfecho. Entonces pude acompañar a mis familiares, luego irme a descansar, como moverme en una naturalidad muy, muy curiosa. Obviamente, al día siguiente en el entierro estaba emocionado y demás, pero el momento de la muerte fue como algo muy sagrado y muy hermoso.
Y bueno, y luego hace poco partió un amigo nuestro, hace unos 6 meses, y bueno, queríamos haber ido Ceci y yo, pero yo no pude ir a la despedida y le encomendé a Ceci que tratara de hacer ese registro y convocar a eso, y tuvo también una experiencia semejante desde su experiencia, pero que fue muy conmovedora para todos los que estuvieron ahí acompañando la partida de nuestro amigo. Así que, bueno, eso para mí ha sido una lección de vida que me dio mi padre como último regalo después de 6 años de no hablar, de Alzheimer. Me trajo una lección inesperada, maravillosa. Bueno, no sé si te resuena con algunas experiencias tuyas o bueno, Sí, o que despliega ahora esto, ¿no? sí, sí. Sí, el momento de la muerte es un momento re fuerte, y eso que vos describís a mí me hacía acordar en principio a lo que describían mis hijos cuando vieron morirse al perro. Era su perro, su mascota, y fue su primer duelo y la primer muerte que vivieron en esta vida, ¿no? Y lo vieron y estaba recién muerto, pero se dieron cuenta cuando estaba muerto, que ya no estaba más ahí. Esa parte de la materia, cuando se desprende de los otros cuerpos, es evidente, no hay nada, ¿no? Y bueno, y yo muchas veces en la terapia intensiva, eso lo vemos mucho, porque también de golpe está muerto, está conectado a todos los aparatos, pero está claramente muerto la persona, ¿no? Que es diferente, que está muy grave, 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 casi muerto. Es como una mirada, sí, un poquito más fina dentro de lo que es la terapia intensiva. De golpe es mucho más amable en una casa, ¿no? En un domicilio donde uno está también ahí, tocándolo en contacto, ahí en oración, o cada uno con su creencia y su ritual. Re lindo. ¿Querés que siga hablando? Yo pensé, les voy a confesar a todos, que íbamos a hacer como un ping-pong de charla, entonces no tengo como una cosa, no preparé algo así Tranquila, es que puntual. hay un camión dando vueltas por acá y quería estar en silencio nomás. Pero Ah, bueno, escuchemos al perfecto. camión. Démosle la Perfecto. bienvenida al camión. Sí, sí, no se escucha. Pues Bueno, lo que podría decir es esto. A ver, podemos encarar esta charla como cómo sería nuestra preparación para morir, que es una cosa que nos va a pasar a todos, o la podemos encarar según las necesidades. A muchos no los conozco, entonces según también las ganas que tengan de hacia dónde enfocar esta charla. Puede ser eso, la preparación de la propia muerte o la muerte de un ser querido, lo que implica para las distintas personas esto. Puede ser hablar sobre la muerte en sí, puede ser hablar de la vida después de la muerte y la comunicación entre los vivos y los muertos, ¿no? Como que son todos temas que son alucinantes y que en un punto siempre está el misterio ahí, resonando, y también, bueno, podemos ir compartiendo en base a distintas experiencias, ¿no? Como esto que acabas de contar, Juan, que es re lindo, poder sentirlo, ¿no? El vivirlo. totalmente. Creo que lo ideal entonces, si te parece, es que abramos turno de pregunta, y eso va a enriquecer un montón la charla y escuchamos todos y ahí que se empiece a abrir. Martín Sí, tiene una pregunta precisamente, me dice acá Ceci. vamos, ¿Te Martín. parece bien? Entonces abrimos turnos de Sí. pregunta. Sí, porque, viste, hablar de la muerte, si no, bueno, puedo hablar de los ciclos, las etapas de la muerte, qué sé yo, pero lo que siento es que lo hagamos entre todos, como que, bueno, por ahí Yo puede también. salir algo lindo para todos, ¿no? Poder Vamos allá escucharnos. entonces. Vamos allá. Empezamos con Martín. Martín. Hola, Ahí hola. estás, ¿Se me Martín. Ah, ya escucha? está.
Ya te veo, sí. Hola, Martín. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días a todos. Muy bien. No sé si te Buen acordás de día. mí, estuvimos con Sofi en un momento, una consulta con los gemelos ahí. Sí, sí, sí. Los He mellizos. resonado siempre mucho contigo. Bueno, voy al grano. Mi consulta es hace 2 años, prácticamente al mismo tiempo que nacieron los gordos, falleció mi papá. A mí esa muerte hasta el día de hoy me sigue resonando mucho. O sea, mi papá falleció de cáncer de pulmón y en ese mismo interín que estábamos en una antología con los chicos, me tocó viajar a la ciudad natal y darle la despedida, estar dentro del hospital. Fue muy doloroso para mí. Es más, tengo imágenes choqueantes, o sea, que me asustan, ¿no? De verlo en sus últimos momentos en la cama, mordiéndose y demás, son imágenes que me han quedado muy grabadas. Y bueno, al día de hoy todavía, o sea, es la parte que me asusta de alguna forma de la vida, por ponerlo en palabras. Cada tanto me vienen imágenes, me presiona ese miedo, ¿no?, a la muerte, y bueno, me genera culpa por cosas que hago o no hago. Entro en todo ese mambo, ¿no?, que le llamo yo, hasta que termino, obviamente, en una conclusión después de un tiempo, después de un rato, conectando con toda la parte bonita, conectándonos con mi papá. De hecho, en su despedida, digamos, han pasado cosas mágicas, que obviamente conectan con el más allá del cuerpo y todo ese paso un poquito amargo, ¿no? Eh, pero bueno, mi consulta es esa, ¿no? ¿Cómo se lleva, ¿no?, un poco el después de todo esto? ¿Cómo se saca un poco todo eso eh, para aplicarlo uno en la vida diaria eh, sin tanto miedo? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Qué pregunta? Bueno, por ahí podría haber elegido la opción 1, que era hablar de lo que cualquiera de los otros temas, en lugar de contestar esta pregunta. Bueno, a ver. Primero es, por un lado, todo lo que uno cree, o digamos, la burbuja que uno se arma en el ego de su sistema de creencias sobre la propia muerte. Después es la vivencia. Y si la vivencia encima es traumática, lo que hay que hacer primero es desarmar ese trauma. Okay. El paso que tiene, hay que ver en qué foco. Todos tenemos como bastante ordenadito esto de las etapas del duelo, ¿viste? O sea, uno puede tener una creencia súper firme en todo lo que va a pasar, en cómo tiene que ser, hasta dar charlas de duelo, ¿no? Con todas sus etapas de negación, enojo, tristeza, que van intercalando, después una aceptación, de un darse cuenta y una resignificación de todo lo que fue el vínculo, ¿no? Esas etapas, en más o en menos, las cumplimos todos con los duelos. Los duelos pueden ser largos, eternos, o pueden ser cortos, breves, pero los duelos no tienen fin. La muerte de un padre, una madre, la muerte de un hijo, dan giros. Uno piensa de golpe que ya lo resignificó y que ya está con este tema, listo, no tengo nada más que ver, y me queda el amor, y me queda todo, y unos años después, o en algún momento de la vida, después tal vez surge, ¿no? Porque hay que dar otro nuevo salto con respecto a esta vivencia. Entonces, la muerte de un padre trae muchísima riqueza por trabajar. Sí. El miedo que genera, en principio, por ahí puede ser que él se haya muerto feo, podríamos decir, que se haya muerto como en un estado de desquicio, como de desborde en el pensar, tal vez con delirium, es algo bastante común que puede pasar. Entonces, primero lo que habría que ver es, bueno, si uno necesita darle una interpretación a lo que a él le pasó y lo que él vivió, y después entender que no todos nos morimos de la misma manera,
¿no? Que bueno, que cada uno en un punto, a ver, hay un viejo dicho, el antiguo comentario, dice que nosotros elegimos como alma cómo va a ser toda la etapa de la encarnación en esta vida y cómo vamos a morir también, digamos, si elegimos cada una de las cosas, si estamos en toda un que vuelve de un cocrear, digamos, ¿no? Sí. Y no vamos a cocrear la muerte, que es como un salto súper importante en nuestra vida. Entonces, es eso, como que primero el sentir, bueno, no es que otro le generó una muerte fea, digamos, a alguien que puede ser un ser querido. En algún punto ese ser eligió morir así. Tiene que ver como parte de su etapa evolutiva, si uno tiene esa creencia también. Yo te hablo desde lo que yo creo, ¿no? Sí, sí, perfecto, sí. Entonces, hacemos cargo al que hizo el hecho de lo que hizo, y ya ahí es más fácil mirarlo, tal vez desde esos momentos que uno está fuera, ¿viste? Sí. Fuera, ¿no? Sí, Sea como sí. sea, digamos, en ese momento de amor pleno, así como acá se pretende la escucha plena, es la observación plena, tal vez, ¿no? Desde ese afuera, y decir, bueno, flaco, papi, vos elegiste morirte así, yo no. Y si yo después te puedo ayudar en algo, después de tu muerte y todo, divino, pero esa parte, digamos, es como un poquito entender, no es que porque papá hizo esto, yo, ¿no? Es como un desdoblarse nuevamente y mucho más con la muerte. Imagínate si Perfecto. decimos, yo no voy a estar aguantando, no sé, a una mujer 30, 40, 50 años como le aguantó papá, me separo y a la bosta, ¿cómo voy a decirme no me voy a morir igual que papá? O sea, no. Entonces eso, ¿viste? De golpe lo llevo a extremos como para Sí, sí, dar te entiendo. ejemplos. Después en Sí, lo sí, cotidiano, obvio que uno va y vuelve, pero a veces cuando uno va como al polo opuesto, es más fácil por ahí Sí, de mirarlo, ¿viste? Entonces ahí se empieza a trabajar ese miedo y después es ¿a qué le tengo miedo? ¿No? Si es este el foco, bueno, de golpe ya sintiendo que no va a ser así, ya dejo de tenerle miedo. Y si me vuelve que puede llegar a ser así, hay que seguir hasta morir de miedo ok. para renacer. Entonces te morís ahora, en cuanto lo trabajes, digamos, lo que te lleve el proceso, qué sé yo, no importa cuándo, pero te morís ahora, resucitás en esta y después ves cómo te querés morir diferente. Pero es morir a la creencia, eso es lo que Perfecto. siento. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Wow. No, de nada. Norma. Un segundo, a ver. Un segundo. Norma está escribiendo por el chat. Happy ha levantado la mano en una opción que da levantar la mano. A mí me gustaría que lo podamos hacer así nos podemos concentrar. Vamos, ¿con Happy o con Norma? ¿Quién quiere preguntar? También Luis quiere preguntar y Ceci quiere preguntar. Así que vamos haciendo turno. Norma. Hola, buen día. Hola, Norma, A buen mí, día. Ana, de todo lo que fuiste nombrando, me interesaría escuchar tus consejos para la autopreparación, para el momento final. También la mejor forma para asistir a alguien en su partida. Y otra cosa que dijiste, que es la primera vez que la escucho, cómo sería la conexión con los que ya partieron.
Uy, bueno, Norma, necesito 3 años. Bueno, empecemos por el primero. Bueno, a ver, vayamos de a una. La propia preparación de la muerte, yo lo que siento, todo lo que digo, por supuesto que son ejemplos, ¿no? Y mucho con autorreferencia. Una cosa que siento que es muy útil es, primero, hacer un delineado de esto que le decía recién a Martín. ¿Cómo fueron, bueno, él fue hace 2 años, pero cómo fueron mis improntas de muerte cercana? ¿Qué pasó con mi mamá cuando se murió? ¿Cómo se murió? ¿Qué pasó con mi papá? ¿Qué me queda pendiente de todo eso que no haya resuelto? ¿Y qué es lo que yo tomo como verdad por la vivencia que tuve antes? Entonces me queda adentro instalado como que siempre va a ser así. Eso es una posibilidad. Las vivencias tempranas en la propia infancia, porque eso es lo que a nosotros nos genera esta cosa que nos da de comer al psicoanálisis y demás terapia, que siempre tenemos que volver para Triqui, a ver cuál fue el trauma inicial para después traerlo acá, lo resolvemos, pero nunca lo terminamos de resolver muchas veces. Entonces, esa parte de ver primeras vivencias y decir, bueno, yo soy esto, hoy con mis X años de vida, hoy sigo pensando en lo mismo que sentí a los 4, 5, 8 años cuando tuve esa primer muerte. Esa es una posibilidad. Y después decir, bueno, ¿cómo me gustaría morirme a mí? Pero para llegar a cómo me gustaría morirme a mí es lo que más miedo me da de pensar en que me voy a morir. Y en general hay una cosa que es común, que tiene que ver con que nos identificamos con la materia, con el cuerpo físico que tenemos. Y nos identificamos todos, porque en el duelo también nos pasa, de golpe uno entiende, ya está, fue hermoso, qué lindo que murió, qué linda muerte, se murió divino, qué sé yo, pero si es un ser querido, extrañamos que nos abrace, extrañamos no tomar un mate con esa persona, ¿no? Entonces, entrar y salir de fase es una de las propuestas, porque cuando uno se hace ese diálogo interno, puede ir llegando a las propias conclusiones, en donde ahí se puede modificar algo, ¿no? Esta parte de irnos al otro plano sin tener los pies en la tierra, bueno, es parte del aprendizaje, ¿no? De estar acá y allá y ver, digo, los pies en la tierra en el sentido de no hacernos, digamos, no hacernos que no lo vemos o barrer abajo de la alfombra, como esta cosa de mirar al espejo y decir, ¿yo tengo miedo de qué? ¿Tengo miedo de perder mi cuerpo físico y de que no quede nada por atrás? ¿Tengo miedo de no poder hacer todo lo que yo tenía ganas de hacer y que quiero hacer? ¿Tengo miedo porque proyecto que otro va a sufrir por mí si yo me muero? ¿Por dónde viene el foco? ¿No? Entonces, bueno, cuando uno va abriendo eso, se va contestando y ya, viste, como todo lo que dicen todas las terapias, como que ya prestarle atención a un síntoma es un montón del porcentaje de lo que puede llevar a la sanación de eso, ¿no? Entonces en esto es lo mismo. Bueno, y la comunicación entre los vivos y los muertos es un tema muy amplio, muy personal, pero muy ecuménico, te diría. Todas las escuelas hablan de esta comunicación, y entonces, bueno, eso es para experimentarlo cada uno en general, cuando, sobre todo en momentos inmediatos, los días posteriores a la muerte, es muy, muy común que la gente lo sienta y lo viva más. Cuando uno no está en estos temas o no está prestándole atención a ciertas señales, bueno, a veces es más difícil, ¿no? Pero el relato de familiares, de gente
realmente no está muy conectada ni con el plano, digamos, espiritual o los otros cuerpos, es igual muy común que te digan días posteriores, yo lo siento que está cerca, siento que se acuesta en mi cama, siento que está sentado en su sillón. O sea, eso es muy común porque en los días posteriores a la muerte se ronda, digamos, con el cuerpo, con sus otros cuerpos, ¿no? Con el alma, podríamos decir, para ser más sintéticos, se ronda por los lugares habituales de la persona que muere. En principio eso, después una vez que parten, siempre la posibilidad de comunicación está, siempre, y es inmediata, digamos, bueno, eso es parte de la magia que tenemos. Gracias. Gracias, Norma. Happy. Wow. La preguntita. Cada tema requiere unas cuantas respiraciones integradoras, ¿no? Sí. Gracias. Vamos con Happy, Gracias. después con Luis Viña. Ana, en este momento te haría 2 preguntas que querrían ser breves, porque creo que todos vamos a tener muchas ganas de interactuar contigo hoy. La primera es referente a lo que comentó el amigo de antes, creo que se llamaba Martín, sobre la experiencia de la muerte de su papá. Como tú has empleado el término co-creación, yo quisiera preguntarte si no te parece que debido a estas relaciones de causa y efecto, o por resumirlas en una palabra, kármicas que tenemos con todas las personas que interactúan muy íntimamente con nosotros, en especial con padres, con parejas, con hijos, si hay una experiencia de muerte en la que muere un padre, digamos, de una manera difícil, y está presente el hijo, ¿no formaría esto parte también de acuerdos de almas entre estos dos seres que decidieron vivirlo de esta manera para fines valiosos para ambos? Esa sería la primera. Sí, mira, lo que yo siento acá cuando le hablaba a Martín puntualmente es porque en general uno proyecta siempre en algo de afuera, que fue lo que hizo que el otro sufriera, o el otro que no hizo, o que no evitó determinada cosa, o la culpa propia de decir estuve, no estuve, dónde estoy, dónde no estoy, que nos pasa muchas veces. Las relaciones que tenemos con los seres que se nos van cruzando en el camino a lo largo de la vida, casi todas son kármicas todavía, te diría así, es lo que siento, ¿no? Después hay algunas que, bueno, que ya están trascendidas. Yo tengo un concepto con respecto a eso. Siento que cuando uno termina una relación absolutamente en paz y en amor con un otro, recién ahí se puede volver en otra vida a reelegirse, pero desde otro lugar, más individual, ¿no? Salvo, y bueno, y cuando quedan igual estas relaciones que son súper kármicas, ni hablar con padres, ¿no? Que siempre tenemos esos temas, y que son tan fuertes para nosotros, están en nuestro árbol, ¿no? Ahí sí lo que yo puedo sentir, y que de hecho lo experimenté, es que uno puede seguir dando después de la muerte, y que a veces es muchísimo más fácil comunicarse con un muerto que con un vivo, porque de golpe ya el muerto te libera de ciertas cosas de la personalidad, ¿no? Y de algo que de golpe nosotros hubiésemos entrado en una contienda, o en esta cosa de, bueno, no me entiende. Con un muerto ya se puede hablar en un mismo idioma,
cuando uno necesita sanar ciertos vínculos, muchísimas veces para mí, cuando son muy complicados, te estoy diciendo, no estoy hablando de vínculos que nosotros lo podemos sanar en lo cotidiano, ¿no? Pero hay algunos que son bastante encriptaditos y que es mucho más fácil en ese momento. Pero la relación kármica va a seguir, digamos, o vivo a muerto, o vivo vivo, o muerto muerto. Eso va a seguir. ¿Y la otra? La otra estaba inspirada por el relato de Juan, que es bellísimo y yo ya se lo conocía, el de la partida de su papá. Quería preguntarte si en base a tu experiencia trabajando con niños pequeños, yo no sé si tú percibes también esas oleadas de energía como las que describía Juan, que él había experimentado tan intensamente en la cabecera de su papá. Pero si tú percibes eso o algo parecido, es un poco diferente con niños pequeños que, digamos que, como sabemos, tienen todavía las fontanelas abiertas y también tienen menos samskaras, como se les llama en alguna tradición, es decir, menos impresiones de la vida, ¿no? Por haber andado menos años en la encarnación. ¿Cómo es de diferente el desencarnar con los niños? Y bueno, mira, si yo te hablo desde mí, como médica que acompaña a esos niños, para mí muchísimo más fácil que un adulto. Ahora, si yo tuviera que pensar en un hijo mío, agárrate. O sea, está ahí, ¿no? La cosa, como que realmente para un niño, al niño, los bebitos ni hablar, les está absolutamente claro cuál es su misión. Vienen y cuando se quieren morir, hacen de todo para morirse hasta que finalmente lo logran. Y otros que quieren vivir, vos decís, este se muere hoy, se muere hoy, se muere hoy, y finalmente vive, 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 y no lo podés creer cómo, ¿no? Esas cosas con los niños pasan, si bien hay algunos casos que que a mí me fueron más fácil a lo largo del camino, como de golpe los chiquitos que nacen malformados, ¿no? En donde ahí para mí no hay duda que vino para partir y que lo que hay que hacer es ayudarlo a partir, ¿no? Bolsearlo para que no se muera en mi guardia, ¿no? Y ahí, bueno, el foco es la familia, es ver cómo está la familia. Yo muchas veces siento que el chico está muerto, pero muchas veces me pasó de sentir que justamente como es un bebé, por ejemplo, por un desprendimiento de placenta, en donde tenían un hijo que iba a nacer sano, todo perfecto, a los 2 días se iban a ir a la casa, o ni hablar si querían hacer parto domiciliario, y de golpe nace el chico muerto, convulsiva, lo que sea, muerto, igual se lo reanima de alguna manera, entonces algún latido se saca, pero sabés que el chico se muere. Yo ahí algunas veces, por una cuestión de ayudar el proceso con la familia, sí lo sostuve, digamos, con el respirador y todo, para lograr que la madre de golpe, por ejemplo, haga un contacto que lo pueda tener UPA, sin sentir que está muerto directamente, ¿no? Pero es mucho más el trabajo hacia los padres, abuelos, hacia los familiares que con el niño en sí. Y después, otra cosa, ya que me abrís, que me viene, es que también no todas las almas de los niños son las mismas. Entonces yo tuve en
pediatría sobre todo, porque en neo uno se comunica más por el sentir, por el tocar, por ver si le duele, si está en paz o no, ¿no? En pediatría, que hay más diálogo, hay niños que son muy, 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 muy iluminados, que mueren y que realmente me dejaron grandes enseñanzas maravillosas que cambiaron mi vida así sustancialmente con sus frases, y otros niños que realmente se murieron feo. O sea, eso también pasa, no es que todos los niños son unos angelitos re lindos, digamos, no, hay niños que la pasan mal, 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 y eligen unas muertes feas, feas. Así que tengo un poco de las dos vivencias, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, respiremos, respiremos. Uf, bueno, vieron que Happy usó una función de levantar la mano que suele aparecer en algún lugar. Hay varias personas que no tienen la cámara encendida, con lo cual no lo sabemos. Si quisieran hablar, pueden usar ese simbolito de levantar la mano o algo. Vamos con Luis Viña, que pidió turno hace un ratito. ¿Cómo vas, Ana? ¿Necesitas algo? ¿Puedo hacer algo? No, yo estoy bien. Oh, bueno, vamos con Luis. Reinicio el audio. Luis, ahí estás. Luis. Hola, ¿cómo están? Soy Hola. Luis. Soy médico, ahora jubilado, y lo digo porque, bueno, eso me ha permitido tener mucho contacto con la muerte, médico de adultos. Pero quería comentar un poco, o sea, mi primera experiencia importante con la muerte, o la que me impactó. La primera fue la de mi padre, que falleció cuando tenía 47 años, producto de una enfermedad crónica, un cáncer de páncreas. Yo tenía 17 en ese momento, y bueno, la verdad que me costó muchos años superar esa muerte, sobre todo por el tema, después, básicamente por el sentimiento de injusticia de un proyecto de vida inconcluso, que no se pudo llevar a cabo. Eso, obviamente, más el dolor que desde el punto de vista afectivo, y me costó muchos años superar eso, poder hablar de la muerte. Y por otro lado, después la muerte de mi madre, pero mi madre murió con 83 años, la muerte súbita, y con un proyecto de vida que estaba concluido, digamos, ¿no? Podía prolongarse un poco más, pero había logrado desarrollar su proyecto de vida. Creo que eso marca dos o tres cosas para mí. O sea, primero, en vida tratar de decir lo que uno siente por el otro, no dejar cosas inconclusas. Y la verdad que con mi madre lo pudo hacer, pero con mi padre no, a pesar de que mi padre falleció de una enfermedad crónica, pero quizás por la protección que proyectaba el resto de la familia sobre uno, por ahí impidió esa relación o ese diálogo. Por otro lado, creo que vos preguntabas, decir, ¿qué miedo tiene uno a la muerte, ¿no? Bueno, yo creo que por un lado me parece que mientras uno tiene proyectos en la cabeza, trata de concluir esos proyectos. Y por otro lado, a veces, porque a esta edad uno ya empieza a pensar más en la muerte, creo que a veces lo que más miedo me da o angustia es el dolor que la muerte va a generar en el otro, en los que nos rodean, nuestros hijos, nuestra familia, etc. Eso me jode. No tengo demasiada creencia en el más allá, y eso no sé de qué manera influye. En la gente de la familia que ha logrado también pasar por muertes de padres, hijos, etc. Y a lo largo de la profesión, la aceptación de la muerte, veo que es muy diferente en aquellos que tienen fe, en fe de que hay algo más. Eso lo he notado, pero bueno,
no es algo que uno adquiere de forma tan simple. Eso quería comentar. Bueno, gracias, Luis. Sí, es cierto, siento que es cierto lo que decís, que claro, cuando uno no está apoyado con alguna creencia, y te cuento si esas creencias después a uno con ciertas experiencias vividas le generan ciertas certezas, ahí uno se pone como en otro lugar con respecto a este tema, ¿no? Cuando nosotros abordamos la muerte y decimos, bueno, es lo que nos queda y con este cuerpo físico se acaba todo lo demás, o por lo menos el no saber, qué sé yo, ¿no? Porque esta cosa a mí me pasó muchísimas veces en la vida, momentos ¿no? fuertes personales, o incluso trabajando, decir, Dios mío, esto ¿hay algo más allá de todo esto o es toda una pelotudez que nos estamos inventando todos para estar mejor? Te me fuiste ahí, de cuadradito, para sentirnos mejor, porque la verdad que alivia, ¿no? Y es mucho más... Y bueno, y entonces en ese plano siento que sí, que el tema de las propias creencias y el poder, por lo menos preguntarse si sigo creyendo lo mismo, algo que puede ir modificándose, ¿no? También con los años y con la vida, tiene bastante que ver. Una cosa que vos mencionaste con respecto a esto de sentir, bueno, viví esta muerte, enseñanza, es el tema de que no te queden los pendientes, ¿no? Esto de los pendientes es algo muy, muy importante, y para que no nos queden pendientes tenemos que poder hablar de la muerte con el otro. Y eso sí me parece que también es muy sanador, muy, muy lindo, porque por más que después uno diga, bueno, se lo comunico después de la muerte, ¿no? Que es esto, pero esto es desde la cosmovisión de sentir que el otro me va a escuchar, ¿no? Que no hay, que al polvo somos y el polvo nos convertimos, y chau. Entonces, si nosotros tenemos esa creencia, y bueno, mucho más, el poder decirle al otro todo lo que uno lo ama, o no, o todo lo que uno lo odió por determinada cosa, y poder resolver los temas pendientes. Hasta incluso lo que puede llegar a ayudar, el resolver los temas materiales, porque a todos nos habrá pasado, ¿no? Cuando se muere el ser querido, que después te queda todo el perno, le digo yo, de lo que es la sucesión, ¿no? Lo que es la sucesión, los papeles, el abogado ganando un montón de guita, el otro que tiene que vender la propiedad para poder pagarle al abogado, o sea, viene todo un lío en lo material, que si eso quedara libre, sería mucho más fácil para los que quedan también, ¿no? Yo lo que siento es eso, yo con mis hijos ya lo hablé, cuando ellos sean mayores de edad, yo les voy a pasar las cosas ya directamente, se las voy a dejar a ellos, ¿no? Como que, pero uno, digo, esto es mi ejemplo, es lo que siento que es un aporte, y que a ellos ya los libero, de no tener que estar haciendo todos los papeles. Pero bueno, esto, fíjate cómo igual pasa, que uno está tan agarrado a la materia, que cuántos viejitos no quieren hacer nada por las dudas, la desconfianza también en el otro, ¿no? Lo que hoy, el lugar en donde estamos hoy, como sociedad en general, en donde el padre se tiene que cuidar de los hijos que no le van a cagar la casa y lo van a meter en un geriátrico, o le van a sacar toda la plata y no va a tener... Los miedos, ¿no? Los miedos son mucho más chiquititos, la profundidad de decir si tengo miedo o no a morir. Entonces, por eso a veces esto que decías me parece importante, de vivir el día a día e ir viendo también, ¿no? ¿Qué me queda a mí pendiente? Sería la pregunta, tal vez eso. Y poder sí, lo otro también, el otro era que, bueno, vos sos médica, ¿no es cierto? Has sido médica, que uno no se acostumbra a la muerte, ¿no? O sea, que la gente piensa que los médicos
nos vamos haciendo una caparazón a lo largo de los años y como que la muerte te es indiferente, y no es así. Yo creo que todo lo contrario. Con el pasar de los años se van apareciendo cada vez más fisuras en esa caparazón y te hace mucho más sensible a la muerte. Por lo menos es la experiencia personal. No es que... Y es parte del trabajo, claro. Cuando uno está cerca de tanta gente que se muere, sí o sí, viste, a mí me sorprendió cuando hice la formación en cuidados paliativos, en donde lo que recalcan en prácticamente toda la formación es que hay que tomar al ser humano en forma integral, con su cuerpo físico, su cuerpo emocional, su cuerpo mental o social, lo espiritual. Hay que tomar todos los planos, como si el resto de la medicina pudiera solo ocuparse del cuerpo físico, y en el momento de la muerte no te queda otra que enfrentarte, porque el otro te pide de golpe que venga un cura a darle la extrema unción, o el otro te pide por favor que no lo conectes a determinados aparatos, ¿no? O te pide que quiere ver o que quiere hablar con un hijo que no lo ve, que vive lejos, que lo que sea, y uno se ve que tiene que estar viendo a ver cómo hace para cumplirle ese último deseo. Entonces, sería buenísimo que nosotros podamos extender la medicina desde el momento de la vida hasta el momento de la muerte, tomando al ser humano con todos los planos que dice la OMS, que lo tenemos que tomar cuando se muere, ¿no? Pero sí, claro, cuanto más experiencia uno tiene con ciertos temas, y bueno, más profundo tiene que ir, no nos queda otra a veces, ¿no? Y si no es esto el mecanismo de defensa, que a mí me pasó los primeros años, yo trabajé en el Garrahan muchos años, y los primeros años del Garrahan era así, como que no se nos moría nadie en la terapia, y éramos los que teníamos el mejor número, y bueno, y ese es el trip en el que yo estaba en ese momento, ¿no? De decir, no se va a morir, y así se reanima a alguien, y por eso no se muere, ¿no? Y eso también, la terapia intensiva te lleva a lugares muy profundos con respecto a este tema. Y realmente yo lo viví también eso, ¿no? De la hiperterapia durante muchos años. Recién ahora estoy dejando el Hospital Austral, pero teniendo todas las posibilidades, ¿no? Para que esa persona viva. Y por otro lado también, así como cerrando, porque siento que es importante, el tema de la esperanza, ¿no? Todos a veces necesitamos esa palabra, el decir, bueno, hasta el último momento, si hay vida y esperanza, también entender que no quiere decir no hablar de la muerte, o no decir, bueno, tu enfermedad, qué sé yo, ¿cuánto más querés vivir? Les pregunto yo muchas veces, ¿no? ¿Qué te queda por hacer? Bueno, son algunas ayudas, algunas formas de, bueno, dale, hablemos del tema y después vemos si te sanás, vemos, pero de otro lado el médico tiene esa información también, ¿no? De decir, bueno, es una enfermedad de fin de vida, después por ahí la da vuelta, hacemos el milagro o hacemos lo que sea, pero es una enfermedad de fin de vida. Esto que yo hablaba antes, la integración pasa no por volar, sino por estar con los pies en la tierra y poder entender que tal vez hay algo más atrás de este cuerpo, ¿no? Tal vez. Bueno, gracias, Luis. No, gracias a vos. Bueno. Respirá. Bueno, yo soy alumno de la formación de Ana, de acompañantes de fin de vida, y he de reconocer que no he visto más que el primer parte de la primer clase, porque realmente me impactó la intro, me impactó la primer clase y dije, oh, ¿dónde me metí? y esto me conecta
un poco con algo que acaba de traer Luis cuando hablaba de que su papá, muerto a los 47 años, capaz que no pudo hacer un proyecto de vida, mientras que su mamá sí. Y me conecta también con otra historia, que es la muerte de mi hermano Daniel. A los 23 años murió mi hermano. Y obvio que sufrí. ¿Estamos ahí o se congeló? Okay. Ahí te volví a escuchar, yo te había perdido. Ajá. Ahí obvio que yo sufrí por esta idea de que, wow, pobre, no pudo vivir su vida, no sé qué. Pero eso se cayó muy rápido para tomar la enseñanza de vivir el aquí y ahora, ¿no? Como adolescente que yo era en ese momento, a los 18 años, lo tomé en plan carpe diem porque me puedo morir en cualquier momento. Mi hermano murió de accidente, entonces, pues nada, algo así inesperado, pues te dice, despertate al vivir aquí y ahora, ¿no? Que creo que es también otra enseñanza, esto que creo que lo he comentado al empezar o tal vez esta mañana en la meditación, como tener a la muerte como aliada en ese sentido de, wow, vivamos intensamente el presente, ¿no? Porque nunca se sabe. Y luego otro tema que también me llega a través de la intervención de Luis, de la coraza que uno se puede hacer si es que tiene que trabajar en relación con la posibilidad de muerte, es algo que trabajamos mucho en los círculos de escucha, de biodinámica, que tiene que ver con qué hago yo para acompañar al otro según mis creencias, según mis limitaciones, según mis dificultades de estar con el dolor, el sufrimiento del otro. Y ahí es donde la anécdota del intento de eutanasia de mi tío creo que puede ser bastante ilustrativa. Son las 12:05. En general solemos abrir esto hasta las 12:15. No sé cómo está para ti, Ana, de tiempo. ¿A qué hora te gustaría que cerremos para que todos sepamos lo que queda por últimas preguntas y eso? Yo tengo 1:45, por lo menos me tendría que ir porque a la 1 tengo paciente, empiezo a atender. A ver si entre Así 12:20 y 12:30 más tardar muy apretado, tratamos de cerrar. A partir de 12:20 tratamos de cerrar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces déjenme que les haga, esto es gracioso, el intento de eutanasiar a mi tío. Era una época en la que yo vivía en El Escorial, que es un pueblo en la Sierra de Madrid, y resulta que uno de mis tíos curas, más mayor que mi padre todavía, que le sobrevivió, o no sé, ya no me acuerdo, lo trasladaron a una residencia de ancianos de los Sagrados Corazones ahí mismo en El Escorial. Y de repente un día nos enteramos que estaba ahí y mi madre me dijo, ay, tu tío está por morirse. Y fuimos a verlo. Y estaba, que no me acuerdo bien qué tenía, pero se le había gangrenado una pierna, le habían cortado la pierna y estaba agonizando. Estaba agonizando como con unas respiraciones así muy grandes y hacía una exhalación quejumbrosa, no sé qué. Y entonces los curas que le acompañaban y no sé cuánto, pues todos decían, ay, cómo está sufriendo, pero bueno, es lo que Dios quiere y tal. Y como yo vivía ahí y mi madre tiene como un cierto olfato para la muerte, me dijo, creo que tu tío no pasa de hoy. Así que yo me interné allá y acompañé durante una noche entera a mi tío en el... Y era mucho tiempo. Y todo empezó a resultarme mucho a mí. Y en aquella época yo estaba con la formación de Qigong entendiendo la importancia de la respiración en el jara, ¿no? Y veía que su respiración era 100% abdominal y decía, bueno, si yo le limito la respiración en el abdomen, lo mato. Porque se me pasaba la de ponerle la almohada en la cara y asfixiarlo, pero era demasiado. Me parecía como más posible para mí simplemente restringirle la capacidad de inspiración apretándole el abdomen. Y lo hice. Hubo un momento en que dije, capaz que se muere fácil si le limito
Y lo hice durante varias respiraciones, le resistí y sentía una potencia en su panza que iba contra mi mano y yo le apretaba el abdomen. De repente, de su agonía medio ida, movió su mano y me sacó las manos. Y ahí comprendí, dije, ¿pero quién soy yo para elegir cómo ha de morir mi tío? ¿De dónde me saco esta creencia de que está sufriendo? Si quiere vivir así todavía. Tardó 2 días más en morir y no lo vi morir, pero sí fui a acompañarle otras veces. Y entonces ya a partir de ahí pude sentarme a su lado y escuchar sus quejiditos y ver lo alucinante que es esa fase. Este tío Félix se le sentía bastante como un santo, otro de los santos de mi familia. Y la verdad que no era muy agradable verle ahí medio descompuesto, con la pierna cortada y todo eso. Pero estoy convencido de que hasta esos últimos días de vida medio agónicos los vivió en su santidad particular. Bueno, ahí va mi ilustración de cuánto nos cuesta estar con lo que le está pasando al otro y que nos puede llevar a hacer movimientos que nada tienen que ver con la necesidad de la persona en cuestión, tanto a nivel terapéutico como a nivel de acompañamiento de esta situación que es más conmovedora quizá. Sí, tal cual. Hay un viejo dicho que dice, nadie muere en sus vísperas. Y así es, ¿no? Yo lo siento así, lo siento verdadero. Ni siquiera aunque sea un bebito recién nacido, ni que esté en la mitad de la vida y todo lo que le faltaba. Yo siento que eso es parte de la paradoja divina, el entrar y salir, porque nosotros igual tratamos de comprender cada uno desde nuestras creencias, esto de la vida, la muerte, este planeta, nuestras relaciones. Yo siempre siento eso, si todos estuviéramos conectados, conscientes de lo que estamos haciendo, nos daríamos cuenta que es bastante delirante miles de cosas, ¿no?, que hacemos en la vida. De hecho, acá estamos con las camaritas, yo estoy en la compu desde mi casa y de golpe esta posibilidad que trae la era de Acuario y todo esto, de hacer estas conexiones, ¿no?, de conocernos, de estar de golpe conociéndonos algunos, viendo algunas caras, entrando y saliendo, algunos que nos recontra conocemos, somos hermanos, la vida, bueno, eso. Y lo que siento con respecto a esto de la muerte es como lo mismo, también hay miles de temas que podemos abrir, pero está bueno esto de hacernos la pregunta, esto que vos decías, Juan, bueno, la autorreferencia, ¿no? Mirá, yo casi quiero matar a mi tío iba a vivir 2 días más. A todo y contra todo, a mí en la terapia eso también lo veo mucho, ¿no? En la terapia intensiva cuando decís, este se muere y no se muere nada, y cuando decís, de golpe se murió y no se iba a morir, ¿no? Y esas cosas del efecto sorpresa también de la muerte, tienen que ver con un efecto sorpresa de uno, o a veces tal vez tienen que ver con una falta de conexión entre lo que es el alma, el espíritu y el cuerpo físico, ¿no?, la personalidad. Entonces, al no estar conectados, nos toma de sorpresa. Pero yo creo bastante en que nadie muere en sus vísperas. Ahí Happy volvió a levantar la mano. Hay alguien que no, acá Eduardo, ¿está bien? ¿Nos parece que escuchemos a Eduardo? Y Ceci, y Ceci también, vamos a dar 2 turnos de momento, a ver si llegamos. Edu, sean breves, por favor, así pueden hablar Ceci y tal vez alguien más. Ahí están. ¿Quién va a hablar? Eduardo, ¿se escucha? No, no se os escucha. No.
Edu, no se escucha. ¿Estáis con auriculares o algo? No. Vamos dándole paso a Ceci, a ver si podéis arreglar eso. Edu. Ceci, ¿dónde estás? Acá. Ahí, están con las compus cambiadas. Hola, Ceci. Sí, hola, sí, estamos con las compus cambiadas. Bueno, hola a todos. Quería compartir dos cositas, Ana, no sé si es una pregunta, pero tal vez de acá a vos se te dispare algo para compartir. Y una es que el agradecimiento a hablar sobre este tema que yo recién ahora, a mis 48 años de vida, y siento haber atravesado mucho aprendizaje con la muerte de distintas maneras, casi inconscientemente y sin saberlo durante mucho tiempo. Recién ahora empiezo a vislumbrar y a comprender que forma parte de la naturalidad de la vida, el portal de entrar y de salir, ¿no?, de este plano de aprendizaje en este planeta Tierra. Y empiezo a entender que para mí es un gran alivio poder tomar esto como algo natural del suceso de estar acá, ¿no?, que no sea algo a lo que me puedo resistir. Si bien estoy muy contenta de poder estar hablando de esto porque estoy viva y me encanta. Y recién cuando te escuchaba de las primeras experiencias con la muerte, y el otro día también estuvimos hablando de esto, yo estoy profundizando en este tema a través de estar haciendo la formación, y me venía que mi primera experiencia es a los 5 años con una tía abuela que fue como mi abuela, y la naturalidad con lo que yo vivía a los 5 años, esa muerte, porque estaba en pleno contacto con algo muy natural que estaba sucediendo. Tuve a esta abuela que tuvo la capacidad también de irme transmitiendo, ¿no?, en el plano físico lo que estaba pasando con naturalidad. Y cuando partió yo quedé en pleno contacto con esta abuela. De hecho, yo sabía que se había muerto, y no que me lo estuvieran diciendo, sino porque estaba en contacto, ¿no? Y así permanecí durante muchos años en esta capacidad de estar en contacto y de relacionarme y de charlar de una manera casi natural para esta niña, ¿no? Y esto lo quiero compartir porque después en la vida tuve un momento donde me alejé mucho de esto y sentía mucho miedo, ¿no? Y me acuerdo de haber pedido señales que no venían y cosas, ¿no? En un lugar muy desde el miedo. Y hoy, desde otras exploraciones también, desde otros trabajos, puedo participar de esta comunicación tan fluida, ¿no?, con los muertos. No porque no estoy hablando de que estoy con los muertos acá, hay muchas, cada uno en su experiencia, ¿no?, y desde el lugar, pero que sí es cierto que hay una relación en mi historia de vida con esos otros planos o con esas otras energías, y eso es empieza a ser muy lindo para mí, para poder entender, ¿no?, que es mucho más que eso. Y por otro lado, una cosita más, y lo cierro, es que en el último acompañamiento con este gran amigo que decía Juan antes, pude también tener otro gran insight de esto, que es sentir la alegría de traspasar este portal. Cuando uno puede acompañar de la manera que sea estas experiencias, y que esto se vuelva algo realmente significativo y celebrativo, tengo que decir, en mi corazón, adquirió otra dimensión profundamente. Lo sabía, pero hasta que no lo viví y lo sentí así, no había podido tocar con eso. De hecho, en ese instante recuerdo haber sentido hasta vergüenza, porque yo sonreía igual que en un nacimiento. Sentía exactamente lo mismo, ¿no? Y empecé a sentirme hasta incómoda, ¿no? De decir, ay, estábamos en un hospital, entonces estas cosas se vuelven como más dramáticas, ¿no?, alrededor.
bueno, quería compartir estas dos experiencias que para mí fueron un cambio significativo en mi comprensión, ¿no?, de estos umbrales. Y agradecerte infinito, Ana, no sé, por ahí de acá se te dispara algo. Gracias. Gracias, amore. Gracias. Muy lindo. Sí, bueno, lo que contás, un poquito lo que trataba de transmitirle a Luis también antes. Hay veces que la certeza ayuda a la fe, ¿no? La vivencia de algo y sentirlo, bueno, que no te queda otra, que es creer o reventar, ¿no? Esta parte cuando uno tiene ciertas experiencias y decís, bueno, es verdad, es diferente y es una alegría y es un regalo también, ¿no? Un regalo el poder decir, qué lindo, puedo vivir una muerte con alegría, puedo estar contento, esto existe. Es lo mismo que nos pasa con el parto, cuando nos dicen que parirás con dolor y uno pudo, doy fe de vivenciar un parto sin una sola de las contracciones con dolor, y bueno, es un súper regalo que tuve. Fue mi segundo hijo, el primero me recontradolió. Divino, todo, qué lindo, pero el dolor físico estuvo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene, que lo pasa por la experiencia, y bueno, y ahí nos enriquecemos todos también, escuchando la experiencia del otro también, y compartiendo en esta interrelación, y decir, bueno, es posible. Entonces, bueno, una alegría, hermanita querida. Gracias. 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 Bueno. Bueno, son 12:20, ¿qué onda? Una última pregunta. Edu, ¿pudieron arreglar eso? Yo no oigo, no sé si alguien... No se escucha. No. O sea, se te ve que mueves la boca, pero... Le damos a Happy última... Y que cierre Happy, claro. Vamos allá. ¿No? No, dice que no. Es que justo decía que Edu se estaba conectando al audio. Ok. ¿Está Edu? No, ahí no. está conectando. Ahí, ¿Hola? ¿Hola? Bueno, entonces abro los micrófonos para la despedida final, ¿está bien? A ver, acá la escribe la pregunta. Vamos allá. Bueno, la escriba. Sí, venga, dale, escribe la pregunta. Bueno, hoy nos hemos juntado acá 24, 25, 26 personas a lo largo de esto. Bueno, hay gente que yo no conozco, pero ¿quieres, Ana o Mariana, dar algunos datos de la fundación para que la gente se pueda interesar por el proyecto o por la formación? Página web, no sé si tenéis, o número de teléfono, lo que sea, la forma de contactaros, ¿quieres? Mariana. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos formando la página, estamos recién como iniciando, sí tenemos una página en YouTube donde ahí vamos a ir subiendo distintos videos y cosas. El mail es fundacioncharalqueta@gmail.com y el número de teléfono ya se los digo porque no me lo sé de memoria. Qué bárbaro, no me sé el teléfono. ¿Vos lo sabés, Ana? Vos te lo debes saber de memoria. 11-3-274-4646.
Está ahí, creo, en Fundación Charalqueta, en la página de YouTube, creo que aparece el mail y el teléfono. Bueno, también por mail también se pueden contactar, y bueno, están abiertos estos 2 cursos que ahora se iniciaron a principio de año, en abril arrancó el de energías sutiles. Gracias. Sí. Ahí muestra Happy Charalqueta. Bueno, Edu, vayamos ahí está. Edu, ¿qué se puede hacer con la gente en estado de negación? A ver, la leo de nuevo. Teniendo en cuenta que no hay métodos universales, ¿hay algo que te haya servido en tu experiencia para hablar sobre la muerte con personas que están en un estado de negación? Y me viene otra pregunta, porque cuando intenté invitar a la conversación a mi madre y le dije el título, me respondió: no, déjame. Bueno, así lo he podido leer, Edu. Sí, Edu. Viste que uno no puede hacer justito evangelizar en el momento de la muerte, es como la peor opción. Uno puede habilitar a decir, yo estoy abierto a hablar con esto de vos, como título de última, siento, ¿viste? Pero el recurso para que el otro abra, a veces es la paciencia. A veces hay que darle tiempo, y cuando uno está receptivo casi siempre llega. Yo a veces entro por el humor. Sobre todo gente que no cree en nada, ¿no? Bueno, ya que te vas a hacer polvo, vamos a fumarnos un cigarrillo, ya que te queda poquito, ¿no? Como por el humor, desde ese lado. Y de golpe ahí, a mí me pasó una vez con la mamá de una amiga, psicoanalista freudiana, súper profesora de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de hecho fue profesora mía hace 1000 años, y cuando estaba muriendo nos íbamos al lavadero para que en su departamento no haya olor, pero ella fumaba un montón de tabaco, pero fumaba en el lavadero, ¿no? Porque estaban sus hijas. Y entonces, bueno, hablábamos de bueyes perdidos, porque ella cada 5 minutos me decía que ella no creía en nada con respecto a esto de la vida después de la muerte, ya sé que ahora se acaba todo y ya está, yo me estoy quedando acá por mis hijas para que procesen mejor el duelo, la tenía re clara con todo ese tema, ¿no? Como buena psicoanalista también. Entonces en un momento me dice, bueno, ahora me acuesto y vos me tocás un poquito, me ponés las manos un poquito, porque cuando vienen y me hacen shiatsu, yo siento que se mueven cosas, ¿no? Me lo trajo mi hija, es un masaje, bueno, nada, como todo desestimando, ¿no? Entonces ahí en un momento yo le digo, lo que sentís es la energía. Sí, eso siento, la energía. Y digo, bueno, eso es algo que no se ve, ¿no? Como desde ese lugar, ¿viste? Y entonces le dije, mira, yo te quiero pedir un favor. Si pasa algo después de la muerte, te pido que me lo vengas a contar, ¿no? Y entonces le digo, eso quiero que me hagas la promesa, porque ya que vos sentís no hay nada, bueno, mostrámelo también, ¿no? Y si no llega a haber nada de nada de nada, yo no me voy a enterar que vos te moriste. Y si no, hagamos ese trato. Y entonces me dijo, bueno, sí, te lo prometo, obviamente que sí, porque yo en la energía sí creo, ¿no? Porque también uno no le dan ganas de desaparecer en el océano, parte de la propuesta taoísta, ¿no? Como que es hasta más fácil sentir que, bueno, el alma queda, es eterna y es mía, 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 que decir, me fundo en el amor universal. Hay que hacer un pasito más para ese fundirse en el todo y en
en ese Dios amor, muchas veces. Y bueno, Amaya se murió, esta señora, y se me presentó así una voz, porque yo no veo mucho, pero muchas veces escucho, se me presentó una voz diciendo, gracias por todo, sos regrosa, fumate un pucho por mí que ya me morí. Y entonces lo llamé a Leo, que era el marido de Magalí, mi amiga, o sea, el yerno de Amaya. Estaban ahí en Buenos Aires, yo ya me había venido al Valle, y le digo, amor, se murió Amaya. Y me dice, se acaba de morir. Y fue como otra contundente, uno de los tantos regalos que yo tuve, de los que yo digo mis muertitos, ¿no? Con las señales y eso. Así que bueno, así con esto yo terminaría con esta anécdota, no sé, Juan, vamos, ¿no? Y media. Sí, totalmente, son y media, creo que el bonus track está buenísimo. Gracias Edu, gracias Ana por esa apertura. Voy a abrir los micrófonos para una especie de barullo general de despedida, ¿eh? Bueno. Porque en breves segundos ya termino, doy por finalizado. Repita, hay que volver a invitar a Ana. Otra. De acuerdo. Gracias, Sí. gracias. Da para más. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Gracias. Son para todos, abrazos, gracias. Gracias. Bueno, Hermoso. el jueves hablo con otro vecino de acá, también médico, también antroposófico, que quiera sumarse el jueves a las 12. Me encanta. Muchísimas gracias, Ana. Qué bueno que nos hemos encontrado aquí. ¿Los se pueden comer? No sabía. No sé, no te escucho nada. No, es como una fiesta esta parte. Chao, prima Lola. Con la música. Perfecto. Chao. Muchas gracias a todos por participar. Voy a finalizar la reunión. Os quiero mucho. Chao, gracias. Chao.